Listo. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, Voy a cerrar estos mensajes y ya empezamos. Gracias a ustedes por venir acá. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este momento. Ahorita en Colombia y en otros países de Latinoamérica, con lo que está pasando en la economía y la devaluación de la moneda local, ha creado más que antes un interés en Estados Unidos, invertir acá en Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un honor poder apoyar a nuestra gente y poder guiarlos en lo que es venir a invertir a Estados Unidos, de hacerlo de una manera donde o sea, donde se sienten que están acompañados, no solamente entrar y ver a quién conocemos o quién buscamos por internet, sino de una manera donde se sientan seguros, que los llevan de la mano y que vaya creando esa confianza. Entonces voy a compartirles mi pantalla y la idea no es solamente leerles acá y presentar. Ahora, ¿cuál era? Bueno, entonces espero que estén viendo mi pantalla. La idea es poder tener acá, si tienen unas preguntas, me pueden poner, creo que ya activamos lo que es el Q&A. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber y podemos hablar un poquito más al respecto. Si hay interés en uno de los temas que estoy hablando, vamos a crear una serie de videos donde vamos a estar profundizando todos estos temas. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Hay conceptos fundamentales para invertir en Estados Unidos, cosas que tienen que saber desde riesgos, cómo poder empezar. También vamos a estar hablando de cuáles son las mejores prácticas, si vamos a establecer un negocio que va a estar operando y cuáles serían esos obstáculos comunes. Entonces, vamos a hablar sobre esas cosas que hay que saber antes de empezar y entrar al mercado. Y por tercero, vamos a estar hablando de las oportunidades que hay, porque la Florida y Estados Unidos en este momento es un sitio excelente para diversificar las inversiones. Entonces, empezamos. Bueno, antes de que empecemos, vamos a hablar un poquito, les voy a contar quién soy yo y por qué estamos haciendo esto en nuestra firma, qué es lo que nos motiva a dar una presentación así y cómo nos podemos alinear con los proyectos que ustedes tienen para invertir. Bueno, ya todos saben, mi nombre es María José Granados Godoy. Acá en Estados Unidos me dicen muchos MJ, porque cuando llegué en el 95 me pusieron María. Y yo no soy María, yo soy María José. Entonces, para poder hacerlo, para poder continuar con mi identidad, decidí darles a los gringos una forma más corta y más fácil de decir mi nombre, que es MJ. Entonces, porque María José les quedaba un poco complicado. Como les estaba contando, nosotros llegamos a Estados Unidos en el 95. Digo llegamos porque vino mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana menor y yo. Nos vinimos huyendo un poco de la situación económica y de seguridad en Colombia en ese momento. Veníamos por un año nada más, pero nos encantó la libertad que encontramos en este país, sobre todo a mí y a mi hermana, donde podíamos coger una bicicleta y llegar al colegio. Eso era una maravilla, poder tener esa libertad como niños donde en Bogotá estábamos encerrados y no podíamos ir a ningún lugar por la inseguridad. Entonces decidimos quedarnos, convencimos a mi papá que su año sabático lo extendiera. Nosotros entramos con una visa de inversión y fue un poco complicado lo que para mi papá entrar a este mercado. Él venía él es abogado, pero él invertía en gasolinas, en estaciones de gasolina y compró una estación de gasolina como inversión en Estados Unidos. Y recibió mucha asesoría, pero muy mala. Entonces, tomaron provecho de que él era como principiante en Estados Unidos, que no manejaba el sistema
y lo llevó a una situación donde casi que se quiebra ese negocio, donde estaban trabajando sin parar él y mi mamá, que normalmente nosotros los teníamos, nosotros, mi y mi hermana, los teníamos en la casa como a las 4 de la tarde en Colombia. Entonces, para nosotros fue un cambio súper grande y el ya poder tener, ya, o sea, ese cambio de verlos a ellos sufriendo por lo que era tratar de sobrevivir en este sistema, impactó muchísimo de donde lo que me parecía muy importante. Entonces, el curso de la vida uno no se da cuenta por dónde lo va llevando y qué es lo que le viene impactando a uno todas estas experiencias que tiene cuando pequeña. Y empecé a estudiar derecho y me enfoqué, cuando ya me gradué, me enfoqué en apoyar a muchos inversionistas, a mucho comercio, y terminó siendo que yo apoyaba más que todo a los inversionistas extranjeros, porque para mí es una pasión poder acompañarlos cuando están abriendo empresa en Estados Unidos y cuando están llegando a un país donde no conocen cómo funciona el sistema y no saben por dónde empezar, no saben en quién confiar. Y ha sido para mí un honor, como les dije al principio, poder apoyarlos de esa manera y ser esa guía, y no solamente como abogada, sino también una guía para ellos en lo que es este proceso de emprendimiento en Estados Unidos, porque puede ser un poco miedoso entrar a un país donde uno no conoce a nadie y donde sabe que se pueden tomar ventaja de uno. Entonces, de ahí es donde viene mi historia. La idea de Simply Legal y de nuestra firma, que está hecha de unos profesionales excelentes, todos trabajamos en equipo y nuestra meta es siempre poder simplificar estos temas complejos para nuestros clientes y poder apoyarlos de una manera que ellos puedan seguir con sus metas, sea la operación de su negocio o sea la inversión y diversificación de capital. Entonces, de ahí es donde viene el nombre Simply Legal. Ahora, vamos a hablar conceptos fundamentales para invertir en Estados Unidos. Cuando vamos del tema corporativo, que es todo eso que hablamos de estructuras corporativas. Entonces, en Estados Unidos hay ciertas cosas que le aplican a los inversionistas extranjeros o a los extranjeros que no le aplican a los americanos. Y unos de estos son unos impuestos que son bastante fuertes, que muchos inversionistas o que personas que están llegando a Estados Unidos no tienen en cuenta. Uno de estos se llama FIRPTA. Este impuesto es específico para los bienes raíces. Entonces, vienen a comprar o sea, viene un inversionista extranjero a comprar un inmueble, sea para uso propio o sea para alquilar. Vienen y lo compran y lo ponen a nombre de ellos como persona natural. Es una mala asesoría. También hay otras formas que esto puede aplicar, pero en esencia lo que es FIRPTA es un impuesto que aplica cuando un extranjero quiere vender un inmueble. Entonces tú lo compraste, tuviste el uso de él y lo vas a vender. Ahora hay una retención del 15% del valor de la venta, o sea, no de ganancia capital, o sea, no es la ganancia que tuviste en el apartamento, o sea, lo compraste en 100,000, lo vas a vender en 500,000, no es sobre esos 400,000 de ganancia, es sobre los $500,000 de la venta, vas a tener que pagar, que te van a retener el 15% en el momento de la venta. Eso lo tienen que enviar, en vez de tú recibirlo en tu cuenta, lo envían al IRS, que es como la DIAN, y tienes que esperar hasta el próximo año para hacer una declaración de impuestos para poder decirle al IRS que ese dinero te sobre retuvieron dinero, o sea que tus impuestos han debido ser menos. Esta ley la pasaron porque había mucho inversionista extranjero que vendía las propiedades y no pagaba los impuestos que tenía que pagar. Entonces decidieron hacer retenciones por medio de esto. Ahora, si tú estás comprando con tu empresa colombiana, o sea, es una persona jurídica extranjera, la retención de impuestos es en vez de 15%, es el 35%.
Y vamos a hablar un poco más adelante de cuándo aplica FIRPTA en otras formas o en otros momentos. Ahora hablemos del tema sucesorio. Mucho extranjero que viene, extranjero, estoy hablando de todos los inversionistas latinoamericanos y de todas partes del mundo que están entrando ahorita en Estados Unidos, no caen en cuenta que las leyes sucesorias en Estados Unidos son diferentes para los extranjeros de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los activos, con unas pocas excepciones, todos los activos que tengan un valor arriba de los $60,000, van a estar sujetos a un impuesto sucesorio del 40%. O sea, si tú tienes una inversión de $1 millón, arriba de esos $60,000 es que te van a tributar al 40% en el momento de sucesión. Entonces, eso es altísimo, es demasiado dinero. Y si no está bien hecha una estructura corporativa y hicieron una LLC simple, y ahorita vamos a hablar de eso, vienen a aplicar estos impuestos que son súper fuertes para los extranjeros. Ahora, es importante poder formar una empresa. Necesitamos poder crear en general, en todas partes del mundo este concepto es igual. Y es la empresa genera una capa de protección sobre los activos de inversión, sea una propiedad, un bien raíz o sea un negocio. Todo eso viene a ser protegido por lo que es una empresa, pero la tienes que crear bien para que la protección y esa capa corporativa sea sólida. Y por otro lado, es súper importante tomar en cuenta lo que son los movimientos interbancarios. Los bancos en Estados Unidos han estado mucho más estrictos últimamente y no están abriendo cuentas bancarias a cualquier persona. Tienes que venir y tienes una conexión o ya tenías cuenta en otro lado o tal vez es un banco que tiene, que es hermano de otro en Colombia, pero no es muy fácil abrir las cuentas bancarias. Por lo tanto, transferencias bancarias que vienen del extranjero siempre están revisando, específicamente más en los primeros 45 días que está abierta una cuenta. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque hay muchas veces que estamos corriendo porque queremos invertir, vimos una buena oportunidad, queremos firmar el contrato y comprar un inmueble y acabamos de abrir la cuenta bancaria, voy a mandar el dinero y esas transferencias a veces son congeladas, les salen alertas y no caemos en cuenta que es importante tomar en consideración todo esto y hacer todo con mucho tiempo de anticipación para poder asegurarnos que no vamos a estar frenados porque nos congelaron los fondos que tenías para poder comprar el inmueble y perder depósitos y perder la inversión o la oportunidad. Entonces, súper importante tener en cuenta que hay varias cosas que el banco tiene que hacer y sin embargo, después de que el banco las hace, es importante que en los 45 días ellos sepan que de dónde va a venir el dinero, haya una comunicación con el banquero y todo esto. Entonces, lo que hacemos nosotros es presentar a nuestros clientes a diferentes bancos donde tenemos conocidos, donde tenemos unas conexiones, saben de dónde vienen nuestros clientes y explicamos la situación del tema por el cual va a haber movimientos, se les avisa, porque es un banquero, o sea, no es un banco grande donde no vas a saber, tienes que llamar a un número o un 800. Estamos hablando de bancos que son más pequeños, donde tienes el número del banquero y vas a poder decirle, mire, fulanito, yo voy a comprar un inmueble, voy a hacer un depósito de tanto, que tanto tiempo lo tengo que hacer con anticipación y así hacerlo más tranquilo y que tengan toda la información antes de tú hacer las transferencias y que no te vayan a congelar o que eso vaya a disparar alertas en tu cuenta. Entonces, por eso es súper importante que nosotros, o sea, que esta comunicación con el banco exista entre ustedes como inversionistas y el banco. Por otro lado, ellos tienen un tema que se llama KYC, Know Your Client, conoce a tu cliente. Entonces, es importante que las cuentas sean, que las abran acá en persona para que ellos los conozcan y sepan qué es lo que van a hacer con las inversiones, qué movimientos va a tener la cuenta para después no tener problemas.
Bueno, también importantísimo saber cuánto es el depósito mínimo de los bancos. Para los extranjeros, la mayoría de los bancos tienen un depósito mínimo de algo exagerado como el $250,000 que tienen que mantener en la cuenta constantemente, con excepción de unos bancos. O sea, no son todos, pero hay que buscar esas excepciones para que ustedes puedan tener la libertad de movimiento de fondos. Listo. Obviamente, como buena abogada, tengo que decirles que cada caso es único y toca hacer un análisis para diseñar todo esto para ustedes, para cada uno de ustedes. Todo lo que les estoy diciendo es en general, es la mayoría de los casos, pero no todos los casos son iguales. Entonces es importante que tengan claro esto no le aplica a todo el mundo, depende de cada uno de ustedes. Bueno, como segundo punto importantísimo antes de invertir en Estados Unidos es buscar asesores de confianza. Como les dije, acá hay muchas personas y por más de que hay muchas que tienen buena intención, hay muchas que no tienen familiaridad con lo que es inversionistas extranjeros, hay otras personas que no lo entienden bien y es importante buscar unos asesores donde hacen un buen clic, que entienden qué es lo que quieren hacer, cómo funcionan las cosas en el país de ustedes, porque acá las cosas funcionan muy diferentes. Entonces, es importante que sepan manejar la inversión y sepan manejar al cliente bien. Y ustedes quieren sentirse tranquilos y bien representados. Esto es súper importante, sobre todo para los abogados que vayan a contratar y para los contadores que vayan a contratar. Este equipo es el que va a trabajar con sus asesores en Colombia o en donde estén, porque hay que crear un equipo donde pueden estar, donde no solamente es lo que les convenga a ustedes tributariamente o legalmente en Estados Unidos, también es lo que les convenga en su país de origen, como en Colombia. Si yo les digo, mira, esta estructura con estas compañías así, y vamos a hacer esto acá, esto es lo que más te protege a ti acá. Si yo te creo eso y funciona fantástico en Estados Unidos, si no estoy también analizando esto con tu equipo en Colombia, lo que puede hacerte es un daño, porque fiscalmente te puede afectar muchísimo y la verdad es que cambiando una parte de la estructura, tal vez acá no tenía nada de impacto, pero a ti te ahorraba muchísimo dinero. Entonces, es por eso importante que escojan esos asesores que estén dispuestos a tener un equipo multinacional donde podamos llegar a una meta conjunta. Listo. Bueno, ay, me fui para el otro lado. Ok. Acá teníamos diferentes tipos de inversiones, las más comunes que son finca raíz, préstamos privados y la apertura de negocios. Y si tienen más preguntas sobre los préstamos privados, nos dejan saber. Eso es básicamente, traen dinero de Colombia, se vuelven un banco para inversionistas de bienes raíces acá en Estados Unidos. Todo esto se los digo porque hacemos una énfasis en la importancia de una buena estructura y de una buena representación. Ahora, acá hay muchas palabras en la pantalla, pero yo se los voy a resumir. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas para establecer un negocio y para evitar los obstáculos más comunes? En general, ¿qué es lo que hago yo con mis clientes y debe un buen asesor sentarse con un cliente a hacer? Si tú vienes a traer un negocio a Estados Unidos, ¿qué es lo más importante? Te van a decir una cantidad de cosas, pero a mí me parece que no se puede empezar por ningún otro lado más que por cuál es tu objetivo. Tener ese objetivo claro y que todos los profesionales que vayas a contratar sepan cuál es ese objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos remando a diferentes lados. Necesitamos saber qué es lo que tú quieres, porque yo puedo pensar que lo mejor para ti es una cosa, pero si lo que tú quieres es otra, no vamos a llevarte al objetivo que tú necesitabas y que tú querías. Entonces, ¿de qué hablo como objetivos? Si tú estás viniendo a invertir a Estados Unidos porque quieres venir a emigrar, quieres venir a vivir y a traerte a tu familia acá, o quieres abrir
no sé, una franquicia de tu empresa o quieres entrar al mercado americano o quieres crecer y tener, dolarizar tu dinero, ¿cuál es el objetivo por el cual estás invirtiendo? Eso es número uno. Si es un proceso migratorio, vamos a necesitar identificar cuál es el tipo de visa por el cual vas a entrar. Súper importante. Si vamos a entrar como colombianos, tenemos una visa que no todos los países tienen, entonces somos muy privilegiados en tenerlos y es la visa E2. Al tener la visa E2, vamos a poder, otros tipos de visa, lo que vamos a hacer es que vamos a alinear todo el proceso de lo que es empezar a invertir en Estados Unidos para que nos apoye ese objetivo migratorio. Eso es lo más importante. Si yo empiezo a procesar todo aparte, voy a demorarme más y no voy a usar todo lo que tenía acá como herramientas para apoyar ese objetivo migratorio. Entonces, por eso es que les digo, vienen muchas personas y por más de que quieran empezar por otro lado, siempre empezamos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, infraestructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitas un local, necesitas tierra, un terreno, necesitas comprarlo, vas a alquilarlo. Todo esto involucra muchos movimientos aparte que son colaterales, o sea, vamos a tener que revisar contratos de alquiler, vamos a tener que hacer el cierre o la compra de este local. Es un edificio, es un lote, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces tenemos que pensar en la infraestructura porque eso nos puede demorar de 30 a 60 días dependiendo de lo que estemos comprando, si tenemos financiamiento, si lo estamos haciendo por cosas migratorias. Entonces hay que alinear el timeline, la línea de tiempo, para que todo nos lleve a ese objetivo. Por cuarto, me parece súper importante lo que ya vamos hablando, que es la estructura legal. ¿Cómo vamos a proteger esa operación? Si vamos a tener una empresa que va a operar, más la empresa que va a ser la entidad que va a ser dueña del inmueble, vamos a tener un contrato de alquiler entre las dos. Todo esto, que puede sonar un poco complejo, es algo que nosotros nos especializamos en hacer para que ustedes puedan tener el mejor beneficio, no solamente legal, sino también tributario. Entonces, es importante que veamos todo como global y no solamente por quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y por último, si estamos entrando acá al mercado americano, es la protección de la marca es clave. Si ustedes piensan tener una cara enfrente del cliente, hay que proteger esa marca. En el momento que empiecen a usarla, hay que protegerla. Y lo que es otro riesgo o que es importante para empezar a trabajar con tranquilidad es las contrataciones. Primero que todo, si vamos a estar operando, cuáles son los contratos que vamos a darle a nuestro público, a nuestros clientes y los contratos que tenemos internos, sea con nuestros empleados o nuestros contratistas. Todo el mundo tiene que tener claro cuáles son las expectativas, cuáles son las obligaciones de todas estas personas. Bueno. No tenía esto en silencio. Listo. Ahora, como errores frecuentes. Estamos hablando de las declaraciones de impuestos de Estados Unidos. Hay muchas personas que no sé por qué, no sé si es que estos son mal asesoradas o todas se pusieron de acuerdo, pero básicamente no presentan las declaraciones de impuestos y entonces vienen a mí, ya después de pasar, tienen un apartamento, lo que sea, vienen a mí en el tercer año de ser dueños y nos encontramos con que no han presentado declaraciones. Las penalidades que les ponen por no declarar impuestos es terrible. Entonces, así no tengas rentas, así sea por uso propio, si tú tienes inmuebles y activos acá en Estados Unidos, tienes que hacer declaraciones. Entonces, es importante que busquemos un buen asesor también tributario que nos pueda ayudar con ese tema. Otro error súper frecuente, que es la LLC simple, como habíamos hablado. La LLC, todo el mundo sabe, sí, es que tengo que hacer una LLC. Todo el mundo sabe lo que es una LLC, es una compañía que lo puedo hacer yo solo, busqué en YouTube, me hice la LLC, pero no sabemos primero que todo si te quedó bien hecho. Y si quedó medio bien registrado, lo que puede pasar con una LLC simple es que si nada más tiene un miembro, que viene a ser el accionista, un miembro es igual que un accionista para una corporación, el miembro
es único y es una persona natural, vamos a usar ese ejemplo porque es el más común que tenemos. La ley que les hablaba yo al principio de FIRPTA, la ley de la retención de impuestos en la venta de un inmueble, todavía aplica. Entonces, mucha gente abre la LLC pensando que vamos a evitar FIRPTA. No, nada que ver. Una LLC simple de un miembro nada más es un concepto que se llama pass-through, o sea, pasa por medio de la estructura, de la capa corporativa y va derecho al accionista. Entonces, no nos protege contra FIRPTA. Número 2, muchísimo menos contra la parte de sucesión. O sea, si alguien llega a fallecer siendo miembro de una LLC y esa LLC tiene un activo de más de $60,000, todavía va a tributar al 40%. O sea, eso de que tengo una empresa, entonces ya no dice, ya no me aplica, nada que ver, todavía te aplica. Entonces, es súper importante que cuando vayamos a hacer una estructura para inversión, nos aseguremos que está cumpliendo con esos, que está cumpliendo con lo que nosotros necesitamos. Si lo estás haciendo nada más como protección legal, perfecto, pero todavía te faltan unos pasos. Yo te recomendaría otras cosas para asegurar que esa LLC esté protegiéndote legalmente. Pero nada más presentar una LLC o registrar una LLC y comprar un inmueble bajo esa no es suficiente. Entonces, lo que les quiero decir no es que esté incorrecto, es insuficiente. Y por último, otro error común es que crean una estructura corporativa después de la compra de unos activos. O sea, es mejor que no hacer nada, obviamente. Es mejor que tratemos de arreglar el chicharrón en el que se metieron, pero sin embargo, hay que ver qué es lo que cómo nos va a afectar el haber hecho empezar de atrás para adelante, empezar al revés. Básicamente, si tú compraste un inmueble y después registraste la empresa, vas a tener que pasar el título o la escritura del inmueble de ti como una persona, de persona natural a tu empresa nueva. Hay varias cosas que hay que hacer. Hay que llenar un formulario que un contador te puede llenar, pero es importante que lo hagan diciéndole al IRS, que ya dijimos que es como la DIAN, informándoles que tú estás haciendo esa transferencia y que no aplica FIRPTA, no aplica esa retención de la que les estoy hablando. Número 1. Y fuera de eso, el 99% de las compras de inmuebles acá en Estados Unidos tienen una cosa que se llama seguro de título, donde tú estás pagando una póliza para proteger las escrituras por si llega a haber alguien que sale de la nada y dice, esta es mi propiedad, yo no sé de dónde salieron, el caso. Entonces, para podernos proteger de eso, sacamos un seguro de título en todas las compras de inmuebles, en la mayoría. Cuando tú haces un traspaso como persona natural a una empresa que acabamos de crear porque estás arreglando el desorden con el que empezaste, en ese momento pierdes esa póliza. Dependiendo del valor de la propiedad, esa póliza puede costar $3,000 o más. Entonces es importante que no paguemos por cosas que no vamos a usar. Esos son los errores más comunes que vemos. Bueno, ahora, ¿por qué es el momento de invertir? Bueno, ya hablamos de cómo está la situación en los países de Latinoamérica, especialmente ahorita en Colombia, y es un momento de diversificar nuestras inversiones, dolarizar y tener rentabilidad acá en dólares de una manera más segura y no fluctuando por la devaluación de nuestra moneda local. La Florida es un excelente estado para venir a invertir. ¿Por qué? El registro es súper privado. Tenemos todo el mundo buscando, que me voy para Delaware porque allá nadie sabe quién soy. Bueno, acá tampoco, no es como en Colombia que en la Cámara de Comercio les toca registrar quiénes son los dueños, cuáles son los porcentajes, cuánto facturan, todo eso es acá privado. Lo único que muestran en la Florida es quiénes son los gerentes de esa empresa, quiénes son los que tienen poder de decisión y fin, lo único. Entonces, por eso me encanta la Florida. Fuera de eso, la Florida no tiene impuesto estatal.
O sea, tiene en muchos estados, o la mayoría de los estados en Estados Unidos tienen un income tax estatal, o sea, basado en lo que tú generas. Pero acá la Florida no, solo aplica el federal. Entonces, nos estamos ahorrando mucho en impuestos teniendo la empresa domesticada acá en la Florida. Y es un estado súper amigable para hacer negocios, para el comercio. El alcalde de nosotros acá en Miami ha traído mucho comercio, mucha tecnología. Están diciendo que es la capital ahorita de Bitcoin, de todo. O sea, es mucho, mucho lo que están invirtiendo en traer empresa. Están abriendo sucursales de todas cosas. Los headquarters los están trayendo de muchas empresas acá, saliendo de California, como la situación está terrible allá, y de muchos otros estados, y están trayéndolos a la Florida, específicamente a Miami. Y como para que tengan idea de qué tan amigable es hacia los negocios, la Florida fue uno de los primeros estados que abrió después de la pandemia o durante la pandemia, porque el gobernador quería que el comercio y la economía siguiera fluyendo en Estados Unidos. Entonces acá se protege mucho a nuestras empresas. Y bueno, como conclusión, ¿qué es lo más importante para ustedes cuando vienen a invertir a Estados Unidos? Busquen una buena asesoría. Súper importante que las personas sepan cuáles son sus objetivos, qué es lo que ustedes necesitan hacer y protegerlos, que los guíen de la mano durante este sistema. No es solamente hacer la representación que ustedes necesitan en ese momento, sino que se vuelvan asesores de ustedes, que puedan consultar con ellos y que los puedan conectar con otros profesionales que van a necesitar, que se alineen con lo que ustedes están buscando. Otra cosa súper importante es entender el mercado, cómo funciona, cuáles son los riesgos legales, cuáles son los riesgos fiscales, qué es lo que ustedes necesitan saber en ese mercado. Y por último, aprovechar la oportunidad en la que estamos, invertir de una manera segura, donde están protegiendo ese patrimonio por el cual en serio trabajan tan fuerte y que están trayendo de pesos a dólares. Entonces, eso somos nosotros, es lo que les ofrecemos. Quiero abrirlo a alguna pregunta, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer y que quieren que hablemos. Me voy a leer acá. Creo que había comentarios, pero no había preguntas. ¿No? Me gustaría que nos dejaran saber qué pensaron de este webinar. Si alguna parte de nuestra presentación les causó más curiosidad y les gustaría que nosotros hiciéramos otro tema más específico, o que hablemos más específico sobre algún otro tema que los que tocamos así por encima, nos dejan saber. Nosotros estamos siempre acá para poder apoyarlos y darles información, educarlos cómo es la mejor manera de poder traer su negocio o su inversión a Estados Unidos, y lo que necesiten, acá estamos para apoyarlos. Así que nuestro QR está en la pantalla. Nos pueden seguir en las redes, los están poniendo ahí en el chat en este momento. Estamos acá para servirles. Es un honor, y lo digo sinceramente, poder apoyar a mi gente colombiana y a toda Latinoamérica que está entrando en el mercado, que está trayendo su dinero y su inversión, para poder protegerlo y que lo hagan de una manera que les genere confianza y que lleguen a esas metas que ustedes se proponen. Así que cualquier cosa nos contactan y nos dejan saber si quieren algo más, si quieren que hablemos de algún otro tema en profundidad. Muchísimas gracias a todos.